Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas noticias. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a interesar muchísimo, especialmente a los fans de un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Vamos a hablar sobre una confesión bomba que hizo años después, una confesión que, según él, es su mayor arrepentimiento. Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde el contexto hasta las posibles razones detrás de esta declaración. No solo eso, sino que vamos a profundizar en cómo esta confesión ha impactado su carrera, su imagen pública y la percepción que tenemos de él como figura pública. Pero antes de que empecemos, como siempre, me encantaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del entretenimiento turco, o simplemente disfrutan de un buen chisme, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que encontrarán temas interesantes y análisis profundos sobre sus series y actores favoritos. Además, déjenme en los comentarios de qué otros actores o series turcas les gustaría que hablara en el futuro. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Un hombre que ha pasado de ser un desconocido a un ícono global en cuestión de años. Su carisma, su atractivo y su innegable talento actoral lo han catapultado a la fama. Hemos visto su ascenso meteórico, sus éxitos en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, Idolunay, Luna Llena, sus colaboraciones con marcas de renombre como Dolce & Gabbana, y por supuesto su vida personal, siempre bajo el escrutinio público. Desde sus romances hasta sus cambios de look, todo lo que hace Can Yaman se convierte en noticia. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay una persona real, con sus propias luchas, arrepentimientos y reflexiones. Un ser humano que, como todos nosotros, comete errores y aprende de ellos. Y es precisamente sobre uno de esos arrepentimientos que vamos a hablar hoy. Hace un tiempo Can Yaman hizo una declaración que sorprendió a muchos. Una confesión que revelaba una faceta más vulnerable y humana del actor. En esencia, Can Yaman confesó que uno de sus mayores arrepentimientos en su carrera fue haber participado en ciertos proyectos o haber tomado ciertas decisiones que, en retrospectiva, no se alineaban con sus valores o con la dirección que quería tomar en su vida profesional. Una declaración que, sin duda, generó un tsunami de preguntas y especulaciones. Claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿a qué se refiere exactamente Can Yaman? ¿Qué proyectos o decisiones en particular le causan este arrepentimiento? ¿Podrían ser aquellos primeros papeles que lo encasillaron en un determinado tipo de personaje? ¿O tal vez decisiones más personales que afectaron su imagen pública? Bueno, ahí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Can Yaman no ha sido explícito sobre los detalles específicos. No ha nombrado series concretas ni ha señalado momentos específicos de su carrera. Y esto, naturalmente, ha generado mucha especulación y debate entre sus fans y los medios de comunicación. La falta de detalles ha permitido que la imaginación vuele y se creen todo tipo de teorías. Algunos especulan que podría referirse a ciertos roles que interpretó al principio de su carrera, cuando quizás no tenía tanta libertad para elegir sus proyectos y tuvo que aceptar papeles que no le convencían del todo, simplemente para abrirse camino en la industria. Podría ser que aquellos roles, aunque le dieron visibilidad, no le permitieron mostrar su verdadero potencial como actor y lo limitaron en su crecimiento profesional. Otros sugieren que podría estar relacionado con ciertas controversias en las que se vio envuelto, quizás declaraciones desafortunadas o incidentes que empañaron su imagen pública. Recordemos que en el mundo del espectáculo cualquier comentario o acción puede ser amplificado y generar un impacto negativo en la carrera de un artista. También existe la posibilidad de que se refiera a decisiones más personales, como la gestión de su carrera o su relación con los medios. Quizás sintió que en algún momento no tomó las decisiones correctas en cuanto a su representación o que no supo manejar adecuadamente la presión mediática. Lo cierto es que solo Can Yaman conoce la verdad detrás de esta confesión. Solo él sabe qué proyectos o decisiones específicas le causan este arrepentimiento. Pero independientemente de los detalles específicos, lo que me parece más interesante es la honestidad y la vulnerabilidad que muestra al reconocer este arrepentimiento. En un mundo donde las celebridades a menudo se esfuerzan por proyectar una imagen de perfección, donde se espera que siempre
Retengan una sonrisa impecable y una respuesta políticamente correcta para cada pregunta. Es refrescante ver a alguien como Kanyaman admitiendo que ha cometido errores y que tiene cosas de las que se arrepiente. Esta confesión nos recuerda que todos somos humanos, incluso las estrellas de cine y televisión. Todos cometemos errores, todos tomamos decisiones que luego lamentamos. Lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante. Y en el caso de Kanyaman, parece que esta reflexión le ha servido para reevaluar su carrera y tomar decisiones más conscientes en el futuro. Lo ha llevado a replantearse sus prioridades y a buscar proyectos que realmente lo apasionen y que le permitan crecer como actor y como persona. De hecho, en los últimos años hemos visto un cambio en la trayectoria profesional de Kanyaman. Ha elegido proyectos más ambiciosos, ha trabajado con directores de renombre y ha demostrado su versatilidad como actor. Su participación en la serie Sandokan, por ejemplo, es un claro indicio de su deseo de explorar nuevos horizontes y asumir roles más desafiantes. Un papel que lo aleja de las comedias románticas que lo catapultaron a la fama y lo adentra en un género completamente diferente, demostrando su capacidad de adaptación y su compromiso con la excelencia. También lo hemos visto involucrarse en causas benéficas y utilizar su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Un gesto que demuestra su compromiso social y su deseo de utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Todo esto sugiere que Kanyaman ha aprendido de sus errores y que está comprometido a construir una carrera que sea más significativa y satisfactoria para él. Y en última instancia, eso es lo que realmente importa. No importa cuántos errores cometamos en el camino, lo importante es aprender de ellos y seguir creciendo como personas y como profesionales. Es la capacidad de aprender de los errores lo que nos define y nos permite evolucionar. Ahora bien, ¿por qué creo que esta confesión de Kanyaman ha generado tanto revuelo? Creo que hay varias razones. En primer lugar, como mencioné antes, es inusual ver a una celebridad admitiendo abiertamente sus arrepentimientos. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, las estrellas suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen y hacen. Por lo tanto, la honestidad de Kanyaman resulta refrescante y auténtica. En un mar de perfección fabricada, su sinceridad se destaca y resuena con el público. En segundo lugar, creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con este sentimiento de arrepentimiento. Todos hemos tomado decisiones que desearíamos poder cambiar. Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Por lo tanto, la confesión de Kanyaman nos conecta con él a un nivel más personal y humano. Nos recuerda que incluso las personas que admiramos y vemos en la pantalla son tan imperfectas como nosotros. Y en tercer lugar, creo que esta confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos anima a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores, si estamos tomando decisiones que nos hacen felices y si estamos aprendiendo de nuestros errores. En definitiva, la confesión de Kanyaman es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es una invitación a la introspección y al crecimiento personal. Nos impulsa a ser más honestos con nosotros mismos y a tomar las riendas de nuestras vidas. Para concluir, hemos explorado la confesión de Kanyaman sobre su mayor arrepentimiento, analizando el posible contexto y las razones detrás de esta declaración. Hemos visto cómo esta confesión revela una faceta más vulnerable y humana del actor, y cómo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hemos analizado cómo ha impactado su carrera y su imagen pública. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que lo más importante es aprender de nuestros errores y seguir creciendo como personas. No tengan miedo de admitir sus errores, de pedir perdón y de seguir adelante. Ahora, antes de despedirme, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la confesión de Kanyaman? ¿Creen que es valiente y honesto al admitir sus arrepentimientos? ¿O creen que es una estrategia de marketing para generar más atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema. También me gustaría saber si ustedes se han sentido identificados con esta situación y si tienen algún arrepentimiento del que hayan aprendido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este.
Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un aprendizaje constante.